Hola, mi nombre es Ángel Oterino, alumno de Ingeniería Informática, y en este mini vídeo vamos a resolver el ejercicio 2.1.18 de la asignatura de Complejidad y Computabilidad. El enunciado del problema es el siguiente. Sea el alfabeto compuesto por ceros y unos, entonces se tienen dos lenguajes. Uno compuesto por repeticiones de ceros, unos y ceros para n mayor o igual que 0, y otro de repeticiones de 0, 1 y 0 para n exclusivamente mayor que 0, y se afirma que ambos son recursivos. La definición del lenguaje recursivo dice que un lenguaje recursivo, L, es recursivo si existe una máquina de Turing tal que, si la palabra analizar pertenece a dicho lenguaje, entonces dicha máquina acepta esa palabra y se detiene en un estado de aceptación. Y si dicha palabra no pertenece a dicho lenguaje, la máquina termina parándose en un estado de no aceptación. Es decir, en resumen, un lenguaje recursivo cuando existe una máquina de Turing que admite dicho lenguaje y dicha máquina siempre se parará, ya sea la palabra analizada aceptada o no aceptada por el lenguaje. Respecto a los dos lenguajes que se dan en el enunciado del problema, tenemos que averiguar si ambos son recursivos. Empezamos por el primero. Este es la sucesión de ceros, unos y ceros con n repeticiones para n mayor o igual que 0. Para saber si este lenguaje es recursivo debemos hallar una máquina de Turing que lo acepte. Aquí recomiendo pausar el vídeo y realizar la tabla de transiciones correspondiente a la máquina de Turing que aceptaría este lenguaje, como práctica para el alumno. Bien, por ejemplo, la tabla de transiciones de una máquina de Turing que admitiría este lenguaje podría ser esta. Es una tabla de transiciones donde existe un estado inicial Q0 y un estado de aceptación Q7. Esta tabla de transiciones se traduce en el siguiente grafo. Y mediante este grafo vamos a analizar una serie de ejemplos para saber si este lenguaje es recursivo. Entonces, buscaremos el más sencillo de realizar, que sería para n igual a 1, una palabra que correspondería a una repetición de cada uno de los elementos, siendo 0, 1, 0. La palabra que corresponde para n igual a 1. Por lo tanto, en la cinta de esta máquina estaríamos en el estado inicial, tendríamos la palabra y finalizaría con un espacio en blanco, indicándonos que ha llegado al final de la cinta. Partiríamos de este estado inicial y nos encontraríamos en el cabezal un 0. Cuando tengamos un 0, vemos que la máquina lo que hace es sustituirlo por una X y avanzar el cabezal hacia la derecha. Por lo tanto, sustituimos el X 0 por una X, avanzamos el cabezal hacia la derecha, nos situamos en Q1 y continuamos analizando la cinta. En este caso, el cabezal estaría apuntando al 1. Desde Q1 vemos cómo, si tenemos un 1, sustituimos por Y y seguimos hacia la derecha. Hacemos exactamente lo que indica. Teniendo la X, sustituimos por Y, avanzamos el cabezal hacia el estado Q2, hacia la derecha. Y en este caso el cabezal lo tendríamos apuntando al 0. Vemos que desde el estado Q2, si encontramos un 0, sustituimos por una X y retrocedemos el cabezal hacia la izquierda. Por lo tanto, tendríamos una X, habríamos movido el cabezal hacia la izquierda, ahora estaríamos en el estado Q3 y habríamos sustituido ese 0 por una X y aquí estaría el final de la cinta. Ahora el cabezal estaría leyendo una Y. Esta Y, desde el estado Q3, la mantendríamos y retrocederíamos. Retrocedemos el cabezal de nuevo hacia la izquierda. Por lo tanto, pasaríamos al estado Q5, con el cabezal hacia la izquierda, manteniendo la Y en este caso. Desde el estado Q5, ahora estaríamos leyendo el cabezal una X.
Y como vemos, lo que hace desde el estado Q5, cuando encuentre una X, es mantener la X y avanzar el cabezal hacia la derecha, moviéndonos al estado Q0 de nuevo. Por lo tanto, estaríamos en Q0. Perdón, habríamos leído la X, estaríamos en Q0. Nos quedaría IX y el espacio en blanco. Ahora, del estado Q0, leyendo una Y, lo que vemos es que vamos a pasar al estado Q6 y avanzar el cabezal hacia la derecha. Entonces, avanzamos un cabezal al paso hacia la derecha, ahora estaríamos en estado Q6, nos quedaría por leer la X y el espacio en blanco. Desde Q6 para una X, vemos que lo que hacemos es mantenernos en el mismo estado y avanzar el cabezal. Por lo tanto, estaríamos en el mismo estado, habríamos avanzado el cabezal y ahora estaríamos ante el espacio en blanco. Desde Q6 con el espacio en blanco, mantenemos el espacio en blanco, avanzamos el cabezal y vamos al estado final de aceptación. Por lo tanto, y finalmente la cinta quedaría de esta manera. Ya estaríamos en el estado Q7 y habríamos finalizado el análisis de la palabra aceptando dicha palabra. Bien, en este caso vemos que cuando acepta la palabra, la máquina finaliza en un estado de aceptación. Por lo tanto, el primer punto lo aceptaría, sería correcto. Es decir, la máquina se detiene en un estado de aceptación cuando acepta esta palabra, la palabra del lenguaje dado. Vale, ahora tenemos que comprobar el segundo punto, que dice que en el caso de que no admitir la palabra también se detendría, perdón, la máquina se detendría en un estado de no aceptación. Bien. ¿Cuál sería una palabra que no admitiría este lenguaje? Pues, por ejemplo, la compuesta por cualquier grupo de unos y ceros que empezase por 1. En este caso, por ejemplo, la 100 es una palabra que no admitiría este lenguaje. Vamos a comprobarlo. Estaríamos en el estado Q0, tendríamos 100 y el espacio en blanco que indica el final de la cinta. Desde el espacio Q0 ya vemos que no existe ninguna transición que vaya desde el estado Q0 a otro estado cuando lee un 1 el cabezal. Por lo tanto, directamente la máquina se pararía. Quedaría en el estado Q0, 1, 0, 0. Entonces, en este caso lo único que nos queda comprobar antes de seguir adelante es para n igual a 0. Para n igual a 0, la palabra a analizar sería el conjunto vacío. En este caso, tendríamos en la cinta de la máquina, en el estado inicial Q0, simplemente el espacio en blanco, ya que no habría nada que anterior al espacio en blanco. Partiendo del estado inicial Q0, vemos cómo tenemos una transición al estado Q7 que nos permite finalizar la máquina en estado de aceptación. Por lo tanto, tendríamos simplemente el espacio en blanco, estaríamos en el estado Q7 y la máquina habría parado. Por lo tanto, esta máquina admite el espacio, admite el conjunto vacío para n igual a 0. Como hemos dicho, esta máquina sí es recursiva, ya que se detiene tanto cuando admite la palabra como cuando no la admite. Para el siguiente lenguaje dado en el enunciado, vemos que la única diferencia con el anterior es que esta vez no admite n igual a 0, sino que n tiene que ser mayor que 0, es decir, las repeticiones de ceros y unos tienen que ser mayores que 0, siempre. Entonces, como ejercicio, teniendo en cuenta la anterior máquina,
de Turing, en la anterior tabla de transiciones de la máquina de Turing, estaría bien dar la pausa en el vídeo en este momento y generar la tabla, teniendo la ayuda de la anterior tabla. Bien, para seguir adelante vamos a mostrar cuál sería la tabla de transiciones de la máquina de Turing que admitiría este lenguaje. Como podemos ver, la máquina de Turing que admite este lenguaje es exactamente igual a la anterior, con la salvedad de que en este caso no hay una transición desde el estado Q0 al Q7 cuando se encuentra un espacio en blanco, es decir, cuando n es igual a 0. El grafo correspondiente a la tabla anterior sería el siguiente, que vemos que, comparado con el anterior, vemos que aquí falta una transición donde antes admitía un espacio en blanco, escribía un espacio en blanco y avanzaba el cabezal hacia la derecha. En este caso, esta transición no existe. Entonces, lo dicho para el anterior lenguaje valdría para este, con la excepción de que en este caso la palabra el conjunto vacío sería un estado de no aceptación, pero también se detendría porque no pasaría del estado Q0. Por lo tanto, este lenguaje también podemos decir que es recursivo. Ante la pregunta si ambos lenguajes son recursivos, la respuesta es que ambos lenguajes son recursivos, por lo tanto es verdadera. En resumen, hemos visto que este ejercicio hemos realizado la resolución del ejercicio, donde hemos visto que es un lenguaje recursivo. Hemos visto las máquinas de Turing. Y grafos derivados de las tablas de transiciones de dichas máquinas. Y hemos comprobado que efectivamente ambas son recursivas. Espero que haya gustado el vídeo y buena suerte a todos. No sé cómo despedirme, la verdad.